¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la entrevista de puranoticias.cl, como siempre para todos ustedes a través de todas nuestras plataformas, siempre con un tema de interés, siempre con temas que tienen que ver con la actualidad. Y hoy día vamos a hablar de un libro, vamos a conversar con su autor, de algo que está absolutamente vigente y en investigación, y que tiene que ver con la relación que se establece entre los niños, niños pequeños, y las pantallas. ¿Qué ocurre con esa relación? ¿Qué ocurre con ese mundo? Y está con nosotros Sebastián Ortiz, a quien voy a presentar. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rodolfo, por la invitación. Bueno, Sebastián, voy a leer una breve reseña de él para que sepamos con quién estamos hablando. Él, primero que nada, es licenciado en Física de la Universidad Santa María. Actualmente trabaja como profesor de matemáticas en dicha casa de estudios. Además tiene una amplia experiencia en temas de enseñanza. Y me imagino, ya voy a hacerle la pregunta, ¿por qué nace la preocupación por hacer este libro? A ver si lo podemos poner ahí en un primer plano, un poquito más cerca, Carlos. ¿Puede ser o no? Ahí, para que lo podamos ver. El título es Los niños y la web. Desafíos de criar y educar en un mundo adicto a las pantallas. Porque ese es el tema, efectivamente. Un mundo que está muy adicto a la pantalla y sobre todo en niños. ¿Qué pudiese ocurrir? En algún momento llegamos a empezar a escribir un capítulo sobre los niños y el capítulo fue agarrando cada vez más y más vuelo hasta que llevábamos más de 100 páginas y fue como, oye, no, este capítulo da para escribir un libro. Y bueno, la verdad es que es mucho más difícil escribir un libro que escribir un capítulo, por lo que tuvimos que empezar a hacer harta investigación, tuvimos que armar el esqueleto, etcétera, etcétera. El tema de los niños es realmente un tema muy en boga y que de hecho ya se está empezando a legislar al respecto en el resto del mundo. Fue principalmente ¿cómo decirlo?, la falta de experiencia en Chile en aquella época, en el año 2021, la que nos motivó a decir, bueno, sabes que este es un tema interesante, es un tema muy actual y es un tema que también es muy problemático tanto para padres como profesores. Eso es muy cierto. Ahora, ¿cuáles son los principales efectos, cuáles son los principales problemas que hoy día se generan en el uso de los smartphones, el uso de los celulares, de las pantallas, Sebastián? Bueno, a ver, uno podría hilar bastante fino diciendo que los problemas van dependiendo de la edad del niño. Pero si nosotros tuviésemos que agruparlos, por así decirlo, agruparlos rápidamente, podríamos hablar de problemas en el desarrollo cognitivo cuando estamos hablando de niños pequeños. ¿Por qué? Piensa que los niños pequeños aprenden principalmente cuando están aburridos. ¿Ya? Uno de los elementos más importantes del ser humano es el desarrollo de la imaginación. Y la imaginación se genera principalmente cuando nosotros estamos en momentos de ocio. ¿Ya? Si nosotros le entregamos a un niño una pantalla cuando es muy chico, cuando tiene 2, 3 años o incluso menos, nosotros lo estamos, por así decirlo, tranquilizando, ¿ya? Y esto hay que ser bien franco. Muchos padres le entregan a un niño un celular así como, ya, mira mi teléfono, pero quédate tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? El niño no tiene la oportunidad de aburrirse porque lo único que hace es consumir contenido. Y a medida que consume contenido, va, entre comillas, perdiendo tiempo que podría desarrollarlo en, valga la redundancia, podría aprovecharlo en desarrollar su imaginación inventando juegos, inventando historias, etcétera, etcétera. De hecho, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han establecido de que para los niños menores de 2 años no debiese haber ningún contacto con pantallas. Eso sería en términos de los niños pequeños. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? ¿Ya? Con los adolescentes se viene algo que es un poco más complejo, que tiene que ver con las capacidades, por ejemplo, de mantener atención, de mantener la atención. Piensa que todo el contenido de internet hoy en día es muy pequeño, es muy, muy rápido, son cortos de 1 minuto, de 2 minutos como en TikTok, en Instagram, etcétera. ¿Y eso qué es lo que hace? Te genera un shock de dopamina, que es este neurotransmisor relacionado con la satisfacción, y luego baja. Y esos shocks de dopamina son muy intensos. Y ese nos genera un problema muy serio en el colegio, porque uno como profesor no tiene cómo competir con esos shocks de dopamina que roban la atención. Para los auditores que no saben, la dopamina es la hormona el neurotransmisor que nos genera la sensación de satisfacción. Correcto. Ahora, hay algunos países donde esto se está legislando, donde esto se está viendo, Sebastián, de manera profunda. En Chile todavía no tenemos esa reflexión, ¿no?
Hoy día yo creo lo que leo contigo u otras reflexiones de psicólogos es lo primero que va uno a hacer, el primer acercamiento con este tema. Efectivamente, piensa que Internet es una tecnología que en menos de 30 años pasó de no existir, bueno, la web específicamente, a ser ocupada por el 60% de la población. El 60% de la población mundial se conecta a Internet, a aplicaciones web, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que esta es una tecnología que al ser tan rápida no ha habido el tiempo de introducir legislación. Y te voy a poner un ejemplo. Los automóviles pasó mucho tiempo antes que, por ejemplo, la benzina no tuviese que tener plomo. Ya. Pasó mucho tiempo antes de la introducción de los cinturones de seguridad. Entonces, en el fondo llega una tecnología, hay un tiempo en el cual se comienza a analizar, a estudiar lo que sucede, sus efectos, sus riesgos, y a partir de eso comienzan a legislarse para que la tecnología, para protegernos a nosotros de la tecnología. La tecnología no es intrínsecamente ni buena ni mala, pero según como la concibamos, puede tener efectos negativos, que son los efectos negativos que hemos conversado con los niños, en el caso de los niños. Correcto. Ahora, el impacto en la educación, generalmente las pantallas a ver, hay dos cosas, o sea, uno puede seguir a través de Internet, hay un mundo de contenido, ¿cierto? Pero a la hora de estar en clase o de la educación, la pantalla no te ayuda, la pantalla te desconcentra, el mal uso te lleva a otro estado. Lo que pasa es que, a ver, hay algunas personas que defienden un, comillas, uso responsable de las pantallas. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque el uso responsable implica que uno como padre tenga que estar muy encima, lo cual básicamente no suele ocurrir, porque bueno, el mundo es muy rápido hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de un uso responsable yo la encuentro un poco utópica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de los celulares? Y de ahí vamos a hacer un alcance. Los celulares son tremendos distractores en clase. Por ejemplo, porque te llega un WhatsApp, porque hasta los papás les hablan a los hijos. Recuerdo una vez una profesora me comentaba, una profesora de básica, que iba una niña de segundo básico, como que se empezó a poner nerviosa, fue como, ¿qué pasó? Como, tía, es que mi mamá me pregunta qué quiero comer. Entonces, también a veces hasta los papás transgreden ese espacio privado de los hijos que es el colegio. El colegio es ¿para qué? Para que los niños aprendan a interactuar, se desarrollen socialmente y, por supuesto, reciban conocimiento. Y eso no está ocurriendo actualmente, porque tú tienes muchas personas, muchos niños que están interactuando socialmente solamente pantalla a pantalla, pero no cara a cara. Y las habilidades sociales se generan precisamente cara a cara. Ahora, yendo a la parte de lo académico, en todo el hemisferio occidental ha habido una disminución en la calidad de la educación. ¿Ya? Y eso no es una opinión, eso lo muestran los resultados de la OCDE, no solamente en Chile. Y ¿sabes algo que pasa muy desapercibido, Rodolfo? Resulta que el segmento socioeconómico donde comenzó más temprano no decadencia, como este decaimiento en la calidad de la educación, fue en el 20% más rico, en el quinto quintil, que fue el primer quintil en tener acceso a un smartphone. A un smartphone, claro. Y eso tiene relación con las distracciones. Piensa, por ejemplo, lo que pasó en el Colegio St. George. El caso de la inteligencia artificial. Ahí hay un tema de niños que evidentemente no fueron educados por sus padres para. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo se genera. Ah, ya, perdón, tienes razón. No, sería muy importante que la contara. Sí, bueno, hace un par de semanas un grupo de padres del Colegio St. George hicieron una denuncia de que el colegio no había tomado las medidas necesarias por un caso de... no me acuerdo bien el nombre del concepto, pero tiene que ver cuando tú alteras una imagen y, por ejemplo, se ponían las caras de estudiantes de entre octavo básico y cuarto medio, y se les ponía en un cuerpo desnudo que, por ejemplo, era extraído de Internet. Y eso lo hacía una inteligencia artificial. ¿Y qué pasó? Ellos comenzaron a hacer circular así como, oh, mira la María, mira, cacha, cómo la encontramos, claro, literalmente. Entonces, eso evidentemente a las niñas les genera un daño bastante grande, porque obviamente no era el cuerpo de ellas, pero hay una cosa muy interesante, y es que uno siente mucha identificación con aquellas cosas en las cuales aparece nuestro rostro. Entonces, evidentemente, ellas sabían que no era su cuerpo, sabían que no eran sus fotos, pero de todos modos se veían transgredidas porque aparecía su cara ahí.
Y eso se generó con una inteligencia artificial. Y eso lo hicieron los compañeros de ella. Evidentemente ahí hay algo mucho más... Y ocupando inteligencia artificial. Sí, fue con inteligencia artificial. No recuerdo el software exactamente, porque uno estaba acostumbrado a ChatGPT, que te ayuda Claro. a resolver problemas y todo, pero aquí era otro software, uno más específico. Claro. Bueno, ese uso también indebido o ese margen no tampoco sabemos hasta dónde va a llegar. El uso de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, claro. Que vamos a hablarlo más adelante también con otra invitada. Ujú. Ahora, pero volviendo a los desafíos de crear y educar en un mundo adicto a las pantallas, tú eres de la idea de que, bueno, yo he escuchado a padres que restringen el uso de pantalla, restringen el uso del celular a cierta hora, o se lo reservan, lo guardan. Hay que poner orden, hay que dar espacios para que lo puedan ocupar y no ocupar, estamos hablando de niños pequeños. A ver, en el caso de niños pequeños yo creo que no hay que usarlos. No hay que usarlos, No, directamente. No, porque piensa de que los niños pequeños, salvo contadas excepciones, son consumidores de contenido. Ya. Y hay otra cosa muy interesante que tiene que ver con cómo está estructurada la tecnología. Piensa tú en la televisión. Hay mucha gente que te dice, oye, pero mira, es que yo veía televisión y soy normal. Así como dicho de una manera bien informal, por ejemplo, no sé, en un carrete o en una conversación. Bueno, hay una diferencia. La televisión tenía ciertos contenidos, ¿no es cierto? Tú podías ver el Nickelodeon, el Cartoon Network, y si te aburrías te ponías a hacer otra cosa. Pero lo que pasa es que la tecnología de las pantallas tiene algo que se llama los motores de recomendación. Y esos motores, lo que le llaman coloquialmente los algoritmos, estos motores de recomendación se van haciendo un perfil de ti. Ellos saben el contenido que tú eres más propenso a consumir, por lo tanto te muestran contenido similar. Entonces, no es como, no sé, cuando tú veías un programa infantil, no sé, en la mañana en el Canal 13, que a lo mejor te gustaba un mono animado y después el siguiente no, y te ponías a hacer otra cosa. Sino que el motor de recomendación, como ya conoce el perfil de usuario que tienes tú, bueno, siempre te está recomendando cosas parecidas. Piensa en nosotros mismos los adultos, de repente uno se pone a ver algún feed en Instagram y hoy se te van 20 minutos tranquilamente. Claro. Porque el algoritmo, el motor de recomendación de Instagram, sabe el contenido al cual tú eres más sensible de consumir. Comienza así. Por eso te empiezan a llegar avisos, te empiezan a llegar recomendaciones que tú sabes que van a hacer parte o tú vas a conectar con ellas. Exactamente. ¿Cierto? ¿Te has fijado que de repente uno, no sé, busca en, qué sé yo, en Google, casas en Viña? Y de repente te empieza a llegar publicidad por Instagram, por Facebook, de constructoras, etcétera, etcétera. Porque algo que también pasa muy desapercibido es que los algoritmos de estos gigantes, Instagram, Facebook, Google, conversan entre sí. O sea, el algoritmo de Google, por así decirlo, permite que el algoritmo de Facebook entre pueda acceder a sus datos al perfil de usuario, y a su vez el algoritmo de Facebook permite que el algoritmo de Google converse con estos datos. Claro. Sebastián, volviendo al libro, tú te haces una pregunta en la página 276. ¿Qué hacemos entonces? Porque durante todo el transcurso del libro tú estás hablando de la serie de problemas y desafíos, ¿cierto?, para la crianza de los niños que aparecieron con la irrupción y la masificación de las tecnologías asociadas a la internet y la web. Correcto. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú planteas acá? A ver, hay algunas cosas que tienen que ver de lo que nosotros hacemos como padres, ¿Ya? y otra cosa que nos quedó pendiente, nos quedó como un poquito en el aire, que tiene que ver con la legislación. Ya. Elige por dónde partimos. ¿Partemos por los padres? Partamos por los padres. ¿Ya? Yo creo que lo primero es que los padres y sobre todo las comunidades educativas tienen que tomar conciencia que el celular, el smartphone, la tablet generan futuros consumidores y consumidores muy dóciles, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿quiero yo que mi hijo solamente pase su infancia conectado a una pantalla? Esa pregunta es algo que muchos padres no se la hacen porque es que tengo poco tiempo, etcétera, etcétera. Por último, si es que en verdad fuese totalmente imposible ponerle atención a un niño, lo cual yo no comparto, creo que uno siempre debe darse tiempo para sus hijos. Por último, dejar reservados ciertos espacios en los cuales las pantallas no entren. Te voy a poner un ejemplo, y esto espero que les sirva de experiencia a muchos auditores, o a algunos cuantos. Uno de los principales problemas hoy en día cuando uno se separa es que, bueno, tú te separas y una de los mayores tiras y aflojas es cuando tú le pasas un celular. Claro. Bueno, ok, esa es una de las cosas que los padres al separarse tienen que negociar, porque está haciendo las cosas más fundamentales. Otra cosa, tú puedes, por ejemplo, en el caso mío, nosotros con mi hija en mi hogar,
nadie se sienta a la mesa con un celular. Salvo que te llamen, todos desconectamos los datos, porque son espacios en los cuales la idea es que la idea es compartir en familia. Piensa esto, nosotros todos fuimos niños y una de las cosas más geniales que tiene la infancia es que uno empieza a atesorar recuerdos, empieza a atesorar anécdotas. Y si tú tienes un niño que está solamente conectado, jugando videojuegos, no va a tener esa base emocional que es tan importante para cuando somos adultos. Correcto. Eso pasa por el lado de los padres. Y tú estabas hablando de la legislación. ¿A qué apuntas tú con el tema de legislación? ¿Dónde estamos? Lo habíamos hablado un poco en la entrevista, ¿no? ¿Dónde estamos flojos en eso? Bueno, estamos totalmente flojos. No hay nada de legislación actualmente. Nada. En Chile no hay nada. Hay países en los cuales sí hay legislación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Las redes sociales tienen un mínimo de edad de 13 años. Y ese mínimo de edad fue porque el Senado de Estados Unidos presionó a los gigantes como Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, para que la edad mínima fuera de 13 años. Esa edad en Chile nadie la respeta. También actualmente hay un proyecto de ley que se está discutiendo que es para prohibir los smartphones en las salas de clase. O sea, tú, Rodolfo, convérsalo con cualquier profesor de básica o de media y te va a decir que ha sido un desastre. Esta última década ha sido un desastre educativo, en parte porque además de la inquietud natural con la cual tú tienes que lidiar de los niños, tienes que lidiar con esta distracción adicional. Yo hago clases desde el año 2011. ¿Ya? Primero partí en colegios y luego en la universidad. Yo te digo sinceramente, las capacidades cognitivas de mis alumnos del 2011 son muy inferiores a las de los que están llegando mechones a la universidad. ¿Así, sí, ¿eh? Sí. ¿Inferiores? Son inferiores. Ya. Son inferiores. O sea, aquí no es solamente las malas reformas curriculares que ha hecho el Mineduc, sino que también hay un efecto de su menor capacidad de concentración. El tema de la ansiedad, las crisis de pánico. También hay estudios que te indican que, bueno, hay niños que están hay niños jóvenes que están teniendo episodios de ansiedad por abstinencia de pantallas. Eso es súper interesante lo que estás planteando, efectivamente. Y tema de ansiedad. Y estar desconectado, estar... Claro. Claro. Yo te voy a contar una anécdota. ¿Sí? Esto le pasó a un amigo de un amigo. ¿Ya? Como ¿Ya? la típica. ¿Ya? Bueno, él castigó a su hijo por 2 meses sin celular, porque se mandó una embarrada. ¿Ya? Y la primera semana el niño, pero insoportable. Ya la segunda semana andaba más tranquilo e incluso conversaban. El niño le empezó a hacer preguntas propias de un adolescente, algo que no había ocurrido antes. Ya. Y lo mejor es que uno como padre tiene la autoridad para decir, no, cálmate, hasta acá nomás llegamos, o estos son los horarios, en el caso de quienes quieren asignarle horarios, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es ser coherente. O sea, si yo le digo a mi hijo, oye, espérate, tú no puedes ser adicto al celular porque eres muy chico, pero él me ve a mí jugando Candy Crush todo el día, ahí hay una disonancia entre lo que yo le digo al niño y lo que yo hago. Es un desafío el dejar que... Perdón, es un desafío que los niños dejen las pantallas, porque también implica que nosotros asumimos un rol más activo, como era, por ejemplo, como lo hacían las mamás en los años 90 u 80. Sí. Hay un tema ahí muy profundo. Sebastián, es muy interesante la conversación. Yo quiero mostrar nuevamente dónde se puede encontrar el texto, dónde lo puede uno adquirir. Yo creo que hay muchos padres que van a estar muy interesados en poder acercarse a este contenido. Actualmente es una edición independiente. ¿Ya? Nosotros lo publicamos en Amazon. Buscan en www.amazon.com y en el buscador ponen Los niños y la web. Y ahí les va a aparecer por Patricio F. Ortiz y Sebastián Ortiz. El libro está, ¿cómo se llama esto? El libro está disponible en formato digital, en Kindle ebook o en formato físico como el que tienes tú ahí, Rodolfo, el que tienes tú ahí. Perfecto, exactamente. Así que a través de Amazon, ahí está. Sí, de momento está solamente en Amazon.com. Y la idea es poderlo traer también a librerías. Si es que... En algún momento. Tenemos que ir viendo eso con el paso del tiempo. Tú sabes que publicar en Chile es más o menos complicado. No, es complejo, exactamente. Bueno, por eso te hemos querido traer, creo que Sebastián Ortiz, Patricio Ortiz, este es un libro extraordinariamente actual y me parece que es un contenido que debíamos tener aquí en nuestro programa. Te quiero agradecer mucho, Sebastián, por esta compañía. Tú estás haciendo clases en la Universidad de Santa María siempre, ahí matemáticas, eres
maestro permanente, ¿no? Sí, muchas gracias a ti, ¿Sí? Rodolfo, por la invitación. ¿Puedo pasar un pequeño anuncio? Adelante. Yo, además de todo esto, tengo un canal de divulgación científica que se ¿Ya? llama Física Clara. ¿Ya? Por si a quienes tengan curiosidad por problemas de física, preguntas básicas de física, pueden buscarme en Física Clara en YouTube. Perfecto. Te agradezco mucho, Sebastián, que estés muy bien. Gracias nuevamente. Y Adiós. nosotros, amigos, agradecidos de haber estado en esta entrevista, la entrevista de puranoticia.cl, como siempre, la entrevista regional para todos ustedes. Nos encontramos en una próxima edición.